Buenos días, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 19 de noviembre y vamos a comenzar orando este tiempo de estudio de la palabra. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo hablando de tu palabra, escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, bendigas este día y que todo lo que vamos a estudiar en esta mañana pueda ser puesto por obra en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Tomamos el tiempo de hoy para estudiar la 18ª estrofa de Salmo 119. Esta estrofa está identificada con la letra tzadik del alfabeto hebreo. En cada uno de los 8 versos podremos ver el celo del verdadero Hijo de Dios por la justicia de Dios. Entonces leamos Salmos 119, los versículos 137 al 144. Y la palabra del Señor dice así: Justo eres, oh Jehová. Justo eres, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Has ordenado tus testimonios en justicia y en completa fidelidad. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos olvidan tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, tu siervo la ama. Aunque soy pequeño y despreciado, no me he olvidado de tus ordenanzas. Tu justicia es eterna, y tu ley es la verdad. Aflicción y angustia me han alcanzado, pero tus mandamientos han sido mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento para que viva. Aunque parezca algo irracional o ridículo, una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es reconocer la justicia de Dios. ¿Qué? Pues sí, podemos decir que Dios es justo, pero si nos ponemos a pensar, no es algo que vivimos siempre en la práctica. Por eso el salmista muestra el contraste entre la perfecta justicia de Dios y los hombres que se olvidan de las palabras de Dios. Creo que muchas veces pasa por nuestra cabeza la posibilidad de que el Señor esté obrando con nosotros en injusticia. Pensamos que el Señor no nos da lo que debería darnos. Nos sentimos molestos porque creemos que el Señor no obra como debía obrar con las personas malvadas. Cuestionamos los designios de Dios y le pedimos insistentemente que cambie las cosas. Incluso podemos llegar a pensar que podemos torcer el brazo de Dios, podemos cambiar su voluntad para que todo esté conforme a nuestra conveniencia. Y el salmista reconoce que Jehová, el Dios Todopoderoso, es justo y que lo que Él dice y hace son completamente rectos. No puedo decir que sea fácil reconocerlo, pero por lo menos en la teoría suena muy bien. Es nuestro discurso. Dios es justo y todo lo que dice y hace es perfecto. Pero creo que poner en práctica esto sin la obra del Señor en nuestra vida es imposible. Lo bueno en todo esto es que la justicia de Dios no cambia por lo que nosotros hagamos o por lo que nosotros dejemos de hacer. El obrar de Dios y su palabra no están condicionados por nosotros. En el versículo 138 dice: has ordenado tus testimonios en justicia y en completa fidelidad. Saben, pese al concepto que podamos tener, a las ideas que podamos desarrollar o a nuestro actuar, la palabra del Señor declara su perfecta justicia. Nada del Señor y su palabra está fuera de su justicia. Más aún, la palabra del Señor no cambia.
todo se mantiene inamovible debido a la fidelidad de Dios. El Señor es fiel y no va a cambiar. Como dije en anteriores devocionales, entender que la palabra es eterna, es decir, que no cambia. Y tener un Dios fiel nos ayuda, nos da una seguridad increíble. Nada de lo que ha dicho o lo que ha hecho o lo que va a hacer va a cambiar. Podemos estar seguros de que Dios no cambiará de opinión. Si el Señor lo ha dicho, va a ser así. Y el versículo 142 lo declara de una forma muy explícita. Dice, tu justicia es eterna y tu ley, es decir, la Torá, la palabra, es la verdad. La palabra de Dios es eterna y es la verdad. Estamos frente a un Dios eterno que no cambia. Estamos frente a un Dios justo y fiel. Entonces la justicia y la fidelidad son parte del carácter del Señor. Y lo más hermoso de todo es que nosotros fuimos llamados por ese Dios eterno, por ese Dios inmutable, por ese Dios justo y fiel. Es algo que debería maravillarnos. Entonces eso lleva al salmista a ser celoso de la justicia de Dios. Primero, para él ser obediente a la palabra de Dios. Porque cuando el Señor obra en nuestras vidas con salvación y nos otorga su Espíritu, Él pone en nosotros el querer obedecer y el poder obedecer. Pablo dice en Filipenses 2:13 que Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Es Dios obrando en el progreso de nuestra santificación. El Señor nos capacita para hacerlo. No nos está pidiendo algo imposible. Es decir, es imposible en nuestras fuerzas. Pero con el Señor no es imposible. Entonces podemos ver la pureza de la palabra de Dios. Dice el versículo 140, sumamente pura es tu palabra. Tu siervo la ama. Y ese celo por la justicia también nos lleva a ver que las personas que no conocen al Señor pronto se olvidan de lo que el Señor dice. Pueden escuchar y les puede parecer maravilloso, les puede parecer increíble, pero pronto dejan de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden. Ahora, la idea no es tener una actitud condenatoria contra esas personas, porque por un lado podemos ver con compasión a las personas que el salmista está identificando como sus enemigos. Son personas que están sin Dios, que escuchan la palabra de Dios, pero pronto se olvidan de ella porque en sí mismos no tienen la capacidad para obedecerla. Y nuestro deseo final debería ser que conozcan personalmente a Dios. Ahora, por otro lado, eso nos lleva a expresar una infinita gratitud hacia Dios por haber obrado en nosotros. Porque, ¿saben? Sin la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros estaríamos en esa misma condición. Y creo que el versículo 141 de este salmo, el autor nos muestra que se da cuenta de ello. Porque dice, aunque soy pequeño y despreciado. Cuando nos ponemos delante del Dios Todopoderoso, podemos darnos cuenta de nuestra insignificancia. Pero aún así, el Señor decidió obrar en nosotros. Pero aquí nuevamente veo que se nos presenta un problema. Aunque tal vez reconocemos nuestra pequeñez, nuestra insignificancia delante del Dios infinito, tenemos la tendencia a pararnos delante de Él y entonces le reclamamos. Es un problema que se presenta cuando entra en nuestro corazón y en nuestra mente la idea de que nosotros hicimos algo por nuestra salvación, o que ahora nosotros tenemos que hacer todo por nuestra santificación. Creemos que tenemos cierta razón para reclamarle al Señor.
Porque le decimos, pero Señor, yo hago, ¿por qué tú no me das? En teoría mostramos cierta humildad. Decimos que no somos nada delante del Señor. Pero en la práctica reclamamos porque pensamos que no deberíamos ser tratados de cierta forma. Pensamos que merecemos un poco más por lo que hacemos. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Dice en el versículo 141, no me he olvidado de tus ordenanzas. La palabra de Dios pone nuestros pies sobre la tierra. Nos hace aterrizar en la realidad espiritual. Ese celo por la justicia de Dios solo viene por la obra del Señor en nuestras vidas a través de la palabra que es iluminada por el Espíritu Santo. Entonces entendemos que la justicia del Señor es justicia eterna. Es decir, permanece desde el principio y será así por la eternidad. Y lo que dice su palabra es verdad. Pero es algo que el Señor produce en nosotros por su obra. Y como dice en el versículo 143, aún si la aflicción y la angustia nos alcanzan, la obra del Señor en nuestras vidas hace que nos deleitemos de la palabra de Dios. Ese celo por la justicia de Dios nos llevará a encontrar ánimo, a encontrar consuelo, a encontrar gozo en la palabra de Dios, en esas situaciones difíciles que podemos pasar. Entonces, ¿quién y qué puede ayudarnos a tener una perspectiva correcta de la justicia de Dios? ¿Dónde debería estar puesta nuestra mirada? El versículo 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento para que viva. Por un lado, la palabra de Dios nos da la perspectiva correcta. La justicia inmutable de Dios está expresada en su palabra. Si permanecemos en la palabra de Dios, entenderemos que sus juicios, es decir, lo que está escrito, sus juicios son rectos, que la palabra del Señor es pura, que es la verdad, que debemos deleitarnos en ella. En la palabra encontraremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de ella somos guiados en el camino de nuestro Señor. Pero también, como dice la segunda parte del versículo 144, Dios nos da el entendimiento. Dios tiene que obrar en nosotros. Dios obra en nosotros. Él es quien nos ayuda a tener una perspectiva correcta a través de la obra de su Espíritu en nosotros. Nuestra mirada está puesta en el Señor y en su palabra. El Señor es nuestra fuente de vida. Cuando nuestra mirada está puesta en el Señor y en lo que Él nos dice a través de su palabra, seremos celosos de la justicia de Dios y podremos vivir en su voluntad y podremos orar y trabajar para que más personas puedan conocerle de forma personal. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar tu voluntad. Y gracias, Señor, porque eres tú obrando en nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes a ser celosos de tu justicia, a poder vivir en tu justicia, Señor, a poder mostrar tu justicia y a poder trabajar para que otros también puedan conocer de tu justicia y puedan vivir para ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo y bendecido fin de semana.